Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Hubo un tiempo en que conocíamos el mundo al dedillo. Era tan pequeño que cabía en el cuenco de unas manos, tan simple que era posible describirlo con una sonrisa, tan corriente como el eco de viejas verdades en una oración. La historia llegó sin trompetas victoriosas, nos arrojó tierra sucia a los ojos, nos esperaban lejanos caminos sin salida, pozos envenenados, pan amargo. Nuestro botín de guerra es el conocimiento del mundo. Es tan grande que cabe en el cuenco de unas manos, tan complejo que es posible describirlo con una sonrisa, tan extraño como el eco de viejas verdades en una oración. Wisława Szymborska. La pandemia y sus efectos en la vida después de un año de iniciados los protocolos y las medidas para el cuidado pueden calificarse de devastadoras. Cultivar la paciencia, insistir en la vida, procurar la búsqueda de alternativas económicas y sociales, actuar desde la idea del bien común, tratar de que no se agudice esta pandemia de la desigualdad, que podría hacer del futuro un pasado sabido y un presente inexistente, son acciones necesarias para este tiempo. Este es nuestro tema en Días de Radio. De la serie Cronografía que produce Canal 13 y emite Señal Colombia, presentamos un episodio que narra la historia de los colombianos que se rebuscan día a día. Una canción y la historia que describe nos presenta la situación de los guerreros que construyen su vida en medio de la desigualdad social y hoy en medio de la pandemia. Una canción que rinde homenaje a los guerreros que buscan la vida. 30 millones contra esa franja pequeña. Huele a azufre todavía. La historia del mundo contada a través de la música. We in the building, y'all. Chino Castro, alerta camarada. Big Mancilla, Pino Cuero. Yeah, break it down, son. Los guerreros viven y sobreviven. Si bien Colombia históricamente no ha tenido cuotas grandes de inmigrantes como lo fueron Argentina, Brasil, México o Venezuela, el país se acostumbró a ver a sus compatriotas campesinos en las calles de sus capitales. La mayoría de ellos no llegaron a la ciudad a trabajar con garantías ni accedieron a condiciones de respeto y protección del trabajador. Muchos terminaron trabajando en malas condiciones o terminaron autoempleándose y haciendo que la calle se convirtiera en un campo de lucha más parecido a uno de guerreros gladiadores. Esos guerreros que venden arepas, tienen tiendas ambulantes, venden minutos a celular, arreglan cualquier desperfecto en la ropa, tramitan declaraciones de renta, pasean perros, venden salpicones de frutas, despinchan bicicletas, controlan las rutas de los transportes públicos, pregonan la compra y venta de chatarra y hacen lo que sea para sobrevivir, son el motivo musical de la canción Guerreros que la banda bogotana de reggae Alerta Camarada presentó en el año 2013. Contó con la colaboración de los cantantes de rap Big Mancilla y Chino Castro. Fue un reconocimiento a los millones de colombianos que han trasegado en las ciudades haciendo lo que se conoce como rebusque. Se presentó en el 2013, año en el que Colombia conoció un movimiento político llamado Centro Democrático y en el que un paro cafetero en el mes de febrero puso sobre la mesa un reconocimiento de ese sector agrícola. Guerreros en la vida por la vida, guerreros en la vida por justicia, guerreros en la vida somos todos. Y esta es una tendencia que se agudizó a partir de los años 80, cuando los desplazados por el narcotráfico, las acciones de la guerrilla y los paramilitares aumentaron. Y en el nuevo milenio también entraron miles de venezolanos que llegaron a Colombia buscando aliviar la situación vivida en su país. Colombia tuvo así desplazados internos, pero también refugiados externos provenientes de esta nación. Esos guerreros venden café en las esquinas donde los taxistas esperan sus usuarios. Son también aquellos que van de pueblo en pueblo buscando un lugar para montar un puesto ambulante de venta de mercancías chinas, chocolates turcos, libros de segunda mano o memorias USB con cientos de gigas de música o películas descargadas de internet.
duren y curen, mucha paciencia que tuve. No duden que en esto yo tengo el armamento. Estos guerreros son homenajeados por Alerta. Guerreros en la avenida, en la esquina, en la casa como mamá o en la oficina. Día a día es la vida. Situaciones que te dan alegría. Luchando por dejar esta música en la vía, todo el día es la mía. Para algunos esa Colombia de guerreros que mantiene a la otra Colombia es motivo de estudio. Formulación de políticas públicas y presentaciones en congresos internacionales o publicaciones académicas sobre pobreza y desempleo. Los guerreros hacen parte de una realidad colombiana compuesta por más de 10 millones de ciudadanos que hacen del país una cantera de sentimientos en las ciudades. Un complejo país en el que 2 millones de personas viven con menos de $2 al día y 54% de los hogares no logran tener 3 comidas diarias. Aún bajo una mirada optimista, a Colombia le tomaría 11 generaciones superar sus propias limitaciones y desajustes que hicieron que estos guerreros se convirtieran en un grupo humano que escapa de las estadísticas, pero que confronta la realidad del tercer país más poblado de América Latina, después de Brasil y México. En un programa especial de Radio Nacional de Colombia sobre los efectos de la pandemia y las medidas implementadas para evitar el contagio, tenemos para ustedes una nota sobre la crisis de la producción de papa. Las voces y testimonios de los campesinos de Boyacá muestran las situaciones de los productores que nos cuentan las dificultades, los costos de producción, las pérdidas en la venta. Una realidad que muestra las tensiones entre la pandemia, los tratados de libre comercio y la situación del campo en el país. Una carga de papa, lo pagan el intermediario en 35.000 pesos. Le dice uno, yo le pago a eso si le sirve bien. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Salir a la autopista y hablar con los señores turistas y decirle, ayúdenos porque queremos sacar el costo de producción. Y si logra uno recuperar la plata, recupera para pagarle a los obreros y los gastos de empaque y eso, y se queda uno en ceros. 1, 2, 10, hasta 30 campesinos y productores de papa como Pedro Briceño se encuentran en un día mientras persiste la pandemia por la vía que de Bogotá conduce hacia Boyacá, intentando vender su cosecha o casi regalando el producto a turistas porque hay sobreproducción y poca demanda de ese tubérculo que le da sustento a 50.000 familias en la región. Nadie sabía qué iba a pasar, hubo una especulación de parte de los intermediarios, una cosa impresionante. Compraba barato aquí en el campo y iba y vendía a 3 veces el valor en Bogotá. Entonces el pobre consumidor tuvo que afrontar unos precios bastante altísimos allá, pero aquí nunca se vio. Gente que según Pedro limita la relación directa del campesino con el cliente. No están regulados y han impuesto precios exagerados a los productos que salen del campo. En la pandemia, el cierre de los restaurantes, centros educativos y hoteles generó que las cosechas se represaran en las fincas. Se cayó el precio en más del 70% y, en definitiva, al menos la mitad de las familias agricultoras perdieron las cosechas. Las otras venden a terceros por precios irrisorios, lo que derivó otra situación. En este momento la gente trata de sobrevivir y los que eran productores se vuelven obreros. Entonces dicen, no, pues a mí me da mejor resultado ir y ganarme un jornal que no tengo que hacer inversión. Entonces se va a incrementar la mano de obra y no va a haber a quién darle trabajo. Entre carro, moto y trocha y a más de 40 minutos de venta quemada se logra llegar a un páramo montañoso donde están los cultivos de papa de Jorge Arévalo, quien mantiene viva en su familia la tradición de la siembra. Perdió su cosecha y duda seguir sembrando dedicado al ganado porque padece, como miles, el aumento en el precio de los insumos que requiere para trabajar y que debido al alza del dólar sobrepasan hasta las ayudas gubernamentales. Hace poco llegó una ayuda para el sector ganadero. Por cada bulto de un ejemplo de concentrado para el ganado le daban un descuento del 30%, pero asimismo en el almacén que uno tenía que ir a pedir el producto lo elevaban de precio. No hay una entidad que regule los precios de los insumos y uno le toca pagar lo que le pidan allá también en los almacenes. Luis Gerardo Arias es el actual secretario de Agricultura de Boyacá y fue directo ante la respuesta del gobierno por este tema. Lo que se alega por parte del gobierno es que estamos en un sistema económico de libre mercado y que en el libre mercado uno hace libertad regulada, es decir, que el gobierno como que regula un poco pero se va a los techos, pero no puede intervenir directamente a nadie para hacer que eso se vaya.
Y en cuanto a las ayudas que han recibido durante la pandemia, los campesinos de Colombia no necesitan limosnas, no necesitan subsidios de ninguna naturaleza. Además, a mí como secretario de Agricultura, pues tampoco dirán eso, ¿cómo así? Pero está en el gobierno y entonces ¿cómo dice que no? Pero estamos equivocados en la línea. Lo que necesitan nuestros productores son oportunidades y especialmente de mercado. Pero Jorge, en medio del páramo, denuncia que la venta en carreteras de la papa se estaría manipulando por terceros que pusieron sus ojos allí. De las personas que salen a la carretera a vender, del 100%, si hay el 10% de agricultores, netamente agricultores, sería mucho. De lo contrario, son los mismos intermediarios que están haciendo esa vuelta. Y es más, la betina es la de las papas más insípidas que puede haber, y al consumidor en la vía le están entregando a esa betina como si fuera la pastusa. El intermediario le está metiendo papa picada dentro de esos bultos. Hay una deshonestidad terrible. Durante la pandemia, los campesinos reclaman que los tratados de libre comercio, firmados desde gobiernos anteriores, derivaron en la importación de productos que ellos siembran y que pese a algunas compras hechas por gobiernos locales para mercados de donación, la entrada de comida extranjera ha sido devastadora. Yo pertenecía al Consejo Nacional de la Papa y me di cuenta, a las multinacionales les dejan importar. A nosotros nos afecta porque los precios son muy bajos. El 50% de la papa es importada y muchas veces reempacada en Colombia en empaque nacional. Para el secretario de Agricultura, Luis Arias, es imperativo revisar esos acuerdos comerciales. De los casi 20 tratados de libre comercio que tiene nuestro país, 15 lesionan fuertemente los intereses de la producción nacional y específicamente boyacense. Y es que nuestros competidores tienen todo el respaldo y el rodeo de sus gobiernos, no solo con políticas públicas, sino con chequera sólida. Pues, por ejemplo, el gobierno, ¿por qué no nos ayudó a abrir mercado en todo Centroamérica y el Caribe? Es que es increíble, hasta la papa que consumen en San Andrés la traen de Nicaragua y de Miami, y hasta de México. Javier Arévalo es hijo de Jorge, es agricultor del páramo. Este joven administra una planta de lavado de papa que se creó gracias a una cooperativa de agricultores y limpia, empaca, selecciona y distribuye el producto. Empresa que no fue ajena a los efectos del COVID-19. Pues aquí había una buena planta respecto a empleados y después de la pandemia se comenzaron a despedir como un 65% y la mayoría de mujeres. Como tal, comenzaron a trabajar con personas extranjeras, venezolanas, pues que acá trabajan mucho más barato. Su hermano Nelson siembra con Jorge. No pudo seguir estudiando, así que no contó con los beneficios dados por el gobierno a los estudiantes. Y para la banca, no es un cliente potencial. Yo vi que recibieron ayudas económicas los que estaban en Jóvenes en Acción y todo eso. Al joven que no está vinculado con digamos, una universidad o con algo que tenga que ver con el Estado, no. Uno, si no tiene vida crediticia, no le dan un préstamo. En temas de pandemia, mucho menos a un joven que escasamente podrá pagar el plan de un celular. Para sus padres, Jorge y Mari Montañez, quien además de labores de campo apoya a su esposo en gastos con una miscelánea, aseguran que pese a su vida crediticia, tampoco han sido apoyados por la banca en tiempos de pandemia. Hay mucha gente que estamos con créditos vencidos. Sacamos créditos para siempre y se perdió todo. Sin embargo, ya fue aprobada una ley para crear un programa de alivios a obligaciones financieras y disminuir tasas de interés para los sectores agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Esto busca beneficiar a 200.000 campesinos, pero muchos desconocen la existencia de esa ayuda y por eso no la buscan. El secretario Luis Arias la reconoce, pero asegura es un paliativo. Requiere una reforma total de la política pública crediticia en Colombia. Yo sí creo que debe haber un amparo institucional a las personas que nos dan de comer. No es lo mismo cuando yo voy a otorgar un crédito para alguien que quiere comprar un apartamento adicional a su casa, para comprar un vehículo, para moverse porque, no sé, quiere mejorar su estatus de vida, a cuando yo le voy a prestar a alguien para que me dé comer, para que sostenga una sociedad. La ley de oro, ¿no? El que tiene el oro pone las reglas. Lo que tú tienes que demostrarle al sistema financiero para que te presten es que no necesitas. Entonces, ¿qué necesitan los campesinos a partir del año 2021? Bajarle a las importaciones, tener estadísticas si es necesario traer papa o no traer. Nosotros mismos darle un valor agregado. No nos pueden mandar al ring como un gatico con un león. Los productores de otros países son leones frente a nosotros. No pedimos que nos regalen nada, es que nos ayuden y que nos garanticen la llegada de nuestro producto al consumidor. A Boyacá le caería de perlas agroindustria y que no solo es de maquinaria sino que los eduquen. Reactivación económica, hay que poner recursos frescos en el bolsillo de los productores, que podamos generar como una plataforma comercial donde los productores puedan permanentemente poner sus productos y los consumidores directamente acceder a ellos. El campesinado es la persona más sencilla, humilde, que debajo de su ruana, su sombrero, siempre tiene su fe. Boyacá, de la tierra a su merced. Boyacá, retos de una despensa en crisis. Carolina Bustamante, Radio Nacional,
de Colombia. A un año del inicio de la pandemia y de las medidas para tratar de contener la propagación del virus, la protección sigue en sus manos. Por ello, les dejamos recomendaciones para el cuidado y la protección para prevenir el contagio por coronavirus. Es importante mantener la atención en la prevención para que cada una de las olas o picos de la pandemia y las variantes del virus se mantengan a raya. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Pandemia del COVID-19. La primera medida es estar bien informados. El beber té de plantas medicinales puede prevenir infecciones respiratorias como el COVID-19. No, el consumo de tisanas de plantas medicinales no ha demostrado ser una medida eficaz para prevenir infecciones respiratorias. La primera medida es estar bien informados. Material elaborado por la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, CIMLAC. Infecciones respiratorias como el nuevo coronavirus pueden evitarse. Lava tus manos y la de tus hijos con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas. Cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Evita saludar de beso y mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Unidos, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín. Pandemia del COVID-19. La primera medida es estar bien informados. Enjuagarse regularmente la nariz con solución salina puede evitar la infección por COVID-19. No existe evidencia que indique que al realizar esta práctica proteja contra el COVID-19. Enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, pero no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias. La primera medida es estar bien informados. Material elaborado por la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, CIMLAC. El proceso de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país nos lleva a recordar cómo ha sido esta práctica en Colombia desde la década de 1960. En la voz de Sara Echeverry dejamos a ustedes un fragmento de la novela A Flor de Piel de Javier Moro, que relata el viaje de la vacuna de la viruela desarrollada en Inglaterra por el médico rural Edward Jenner. Moro describió un viaje por la vida desde la España imperial hasta la América colonial. El viaje de una vacuna. En el frío saloncito de su piso en la calle Montera, Balmis terminó la traducción y el prólogo de un tratado sobre la vacuna que había escrito el prestigioso médico francés Jacques-Luc Moreau de la Sarthe. Le había dedicado muchas horas, casi tantas como las que había dedicado a la práctica de la vacuna. Balmis ha sido uno de los primeros en entender la teoría, en defender la ultranza de los ataques de sus colegas suspicaces que recelaban de la mezcla de fluidos entre especies. Curiosamente eran los mismos que se habían empecinado contra el tratamiento del maguey y la begonia. Siempre eran los mismos quienes se oponían a las innovaciones. Balmis aprendió la técnica y ayudó a introducirla en España, convirtiéndose pronto en el vacunador más famoso de Madrid. Si había querido publicar ese libro no era solo porque se trataba de una guía práctica de indudable utilidad, sino porque quería afianzarse como experto en la materia. Era ya reconocido como un maestro en los distintos modos de inoculación, en el manejo del instrumental, en la obtención del suero vacunífero y en el método que había de seguirse para asegurar que la vacuna prendiese. Balmis se preparó a conciencia para la entrevista con el hombre más poderoso del Imperio Español. Conocedor de la razón,
por la que se le llamaba. Puso todo de su parte para no desaprovechar la oportunidad de conseguir dirigir la expedición sanitaria que el rey quería emprender. Sabía que era el hombre perfecto para llevarla a cabo, por su conocimiento de la práctica vacunífera y de la América española. Era la ocasión soñada para quitarse la espina que tenía clavada y dar el empujón definitivo a su carrera. Sabía que su propuesta debía ser incuestionable, no podía fallar. Se transformó en un abrir y cerrar de ojos de uno de sus tics, pasó a ser un hombre tímido y sujete a transformarse en lo que en realidad era, un científico con un agudo sentido del método, un gestor con grandes dotes de organización y sobre todo un hombre con una visión clara y realista de los problemas. Lo primero que hizo fue desmontar la idea que el marqués de Bajamar había propuesto a sus colegas del Ministerio de Indias. No tiene sentido montar 4 expediciones, equivale a complicar sustancialmente la práctica del proyecto. Es obvio que hay que hacer solo una. A Manuel Godoy le gustaba lo que oía. Una sola expedición, bajo un mando unificado, es sin duda más racional, dijo el ministro. Fletar un solo buque es menos gravoso para la hacienda pública. Tenéis que descartar la idea de llevar vacas en los barcos, prosiguió Balmes. Transportar terneras infectadas del virus de la viruela bovina entraña el riesgo de transmisión de infecciones como la sífilis. Entonces, ¿cuál creéis que es la mejor manera de transportar el virus? Jenner ha demostrado que el virus de la viruela de las vacas puede ser transmitido de persona a persona por el procedimiento del brazo a brazo y no solo directamente del propio ganado del ser humano. Godoy arqueó las cejas, entre sorprendido y fascinado por lo que oía. Se le cayó ceniza sobre su chaqueta que frotó sin ganas. Aquello fascinaba de manera contundente la transmisión de la vacuna. Balmes siguió explicando. Se introduce el pus mediante la incisión en un brazo. Se espera la erupción de una pústula, generalmente 9 o 10 días. Luego se extrae el líquido de esa vesícula y se transmite a otro individuo. De esa forma se puede conservar la vacuna indefinidamente. Entonces se podría transportar por medio de soldados que se irían inoculando. No pueden ser adultos. Muchos de esos soldados habrían pasado a las viruelas naturales y estarían inmunizados. Hay que hacerlo con niños. ¿Niños? Sí, esa es la clave. Godoy permaneció pensativo. Todo se volvía a complicar. Los niños son más frágiles que los adultos, es cierto, prosiguió Balmes, pero no suelen estar inmunizados. Y no es muy arriesgado hacerlo con niños. Hay riesgos, claro, que se rompa la cadena de inoculaciones, que se destruya la vesícula antes de su empleo. Por ejemplo, rascándose el brazo puede ocurrir. Para minimizarlos, había que vacunar 2 a la vez, por si falla uno, y tendrían que estar vigilados constantemente. ¿Y crees que unos padres dejarían marchar a sus hijos si estuvieran muy necesitados? Pero ya lo he pensado, como decís, unos padres en su sano juicio jamás dejarían a sus hijos. Entonces, solo existe una solución. Tenemos que procurar a los niños abandonados en las inclusas, por ejemplo, en la Casa de los Desamparados de Madrid o en la inclusa del puerto de donde salgamos. Terraza Literaria es un programa de ADN Cultura auspiciado por la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero en México. De aquí tomamos la voz de Jaime Sabines para escuchar el poema Los Amorosos, esos seres extraños, incansables, capaces de esperar sin tiempo y de tatuar el humo. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento.
Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo y triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.